¿Quieres emprender en costura pero te da miedo o no sabes por dónde empezar? Este video es para ti. Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog, el blog número 1 para aprender a coser. Hace algunos meses empezamos una serie en este canal enfocada en emprendimiento en costura. Ya tengo varios videos y esa lista de reproducción se las voy a dejar aquí, pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es cuando tenemos miedo a emprender, esa incertidumbre que de pronto nos puede dar de que quieres hacer algo pero no sabes por dónde empezar, te da miedo no saber cómo hacer las cosas o perder dinero. Hoy te voy a responder algunas preguntas que de pronto te van a despejar algo la mente para que empieces a perderle el miedo a emprender. Hay que empezar con lo primero, y es que emprender no es para todo el mundo. Si tú quieres crear tu propia marca, tu propio negocio, de lo que sea, no solo de costura, es importante que sepas que esto es un trabajo de mucha dedicación, de mucha constancia y de mucho trabajo. Vas a trabajar muchísimo más de lo que trabajarías en cualquier empresa de cualquier sector de la industria, porque cuando empezamos un nuevo negocio, nosotros vamos a hacer todo. Ya seas tú solo haciendo el negocio o que te asocies con otra persona, de todas formas va a ser mucho trabajo y vas a tener que tener esto presente, porque muchas veces vemos en internet personas que ya tienen negocios, que emprendieron, que viven la buena vida, que se la pasan viajando, que tienen el carro y la casa de sus sueños. Bueno, para poder llegar hasta ese punto de tener una libertad financiera, de poder tener tu propio horario, de poder tener las cosas materiales que tú quieras comprar, hay que tener un recorrido de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y muchísimas horas de trabajo. Esto se los digo no para desmotivarlos, sino para que entiendan realmente en lo que se van a meter si ustedes realmente quieren sacar una marca de ropa o de cualquier cosa. De todas formas, la única manera de saber si el emprendimiento es lo tuyo es lanzándote y haciendo algo por ti mismo y ver si es algo que te gusta o definitivamente prefieres tener un trabajo convencional en alguna empresa que ya esté formada. Para este video les pedí que me dejaran sus preguntas o sus dudas por Instagram, así que vamos a responder algunas. Jeff GMZ6 pregunta: ¿cuál sería la primera inversión? O sea, si quisieras emprender nuevamente, ¿qué sería lo primero que deberías invertir? Esta pregunta tiene muchas respuestas. La más general es que depende. En este video de acá yo les expliqué cómo crear su taller de costura completamente desde cero, y algo que les digo es que deben tener en cuenta qué es lo que ya tienen para saber en qué deben invertir. Supongamos que tú ya tienes una máquina familiar y quieres crear una marca de ropa creando los productos tú mismo. A lo mejor tu primera inversión no necesariamente tiene que ser una máquina. Dependiendo del tipo de prendas que tú quieras hacer, es posible que tengas que invertir en una fileteadora o en una collarín, pero también tienes que pensar en las otras cosas que tú vas a necesitar para montar tu negocio, como los materiales o la materia prima, si tienes que pagarle a un patronista que te haga los patrones de los diseños, si tienes que comprar o mandar a hacer alguna mesa o un espacio de trabajo más grande para poder trabajar cómodamente, o si tienes que, al contrario, invertir en prensatelas, en guías. Yo te recomiendo que analices muy bien cuánto es tu presupuesto, cuánto dinero tienes y qué es lo más importante y lo más indispensable para poder sacar tu producto, y eso te va a dar la prioridad de qué es lo que tienes que invertir de primero cuando vayas a lanzar tu marca. Ahora, por el contrario, si tú lo que quieres es diseñar y que alguien más te maquile o te haga tus productos, siento que la primera inversión y la más importante en este sentido es una inversión en tiempo y también un poquito de dinero para buscar un taller que cumpla con los requisitos o con los estándares de calidad que tú quieres para tu producto. Mi consejo por experiencia es que no mandes a hacer una producción entera a un taller cuando no lo conoces. Manda primero a hacer un prototipo a uno o varios talleres y compara la calidad de la costura, qué tanto se demoraron haciéndolo, cuál es el precio, en cuánto te podrían hacer una producción según los números que tú vayas a manejar, y con base en eso sí tomar una decisión de cuál taller contratar cuando ya empieces tu producción. Esto te va a tomar mucho tiempo y vas a requerir una pequeña inversión de dinero para poder, primero, ir a visitar los talleres y segundo, dejarles a cada uno la muestra, ojalá de la misma prenda, para saber con quién de ellos trabajar.
Otra inversión muy pero muy importante que deberías hacer si vas a emprender es el tema del patronaje y de las telas. Al principio, cuando desarrollamos productos que son nuevos, con moldes nuevos, nos vamos a demorar un buen tiempo en perfeccionar esos moldes, esas siluetas, y esto nos va a consumir mucho tiempo y también nos va a consumir bastante material. Cuando digo bastante, es que hay veces en que una camisa la puedes repetir 3 veces para que el molde quede a la perfección. Cuando tú ya tienes ese molde perfecto, lo puedes utilizar de aquí en adelante para muchísimas otras cosas, pero esa inversión inicial va a ser pagarle al patronista porque te haga la camisa, o en tu caso, si sabes patronar, tomarte el tiempo de hacer ese patronaje, luego probar la camisa. Eso implica que te vas a gastar aproximadamente entre 1 metro y 1,5 metros de tela, más los botones, los insumos, etcétera. Y si ese molde no queda del todo perfecto, porque lo normal cuando hacemos un diseño completamente nuevo y completamente desde cero es que no quede perfecto a la primera, sino que haya que ajustar algunos detalles, vas a tener que repetir el molde y volver a cortar la camisa, repetir el molde y volver a cortar la camisa hasta que quede del fit que tú quieras para esa prenda. Este proceso de inversión muchas personas no lo tienen en cuenta cuando van a emprender. Creen que por el hecho de contratar un patronista profesional el molde va a salir perfecto a la primera, cuando realmente no es el caso. Aunque un patronista tenga bastante experiencia en patronaje, hay ciertas siluetas que son bastante complejas, y aunque un patronista tiene ya sus moldes base de los cuales partir, cada cliente le va a poner el gusto que quiera. Entonces este tiempo, mientras que ajustamos los moldes y las siluetas, es una gran inversión en tiempo y en algo de dinero para poder sacar un producto de muy buena calidad. Creo que así se ve mejor la luz. Esta pregunta es una muy interesante. Claudia Lo 1978 pregunta: ¿cómo saber si voy a tener una salida laboral? ¿Cómo va el proceso? Según lo que yo interpreto de esta pregunta, es si podemos renunciar a nuestro trabajo o si vamos a tener un buen margen de ganancia para poder sostenernos cuando empezamos nuestro emprendimiento. Este es un consejo que yo creo que más de un emprendedor les podrá confirmar, y es que si ustedes están trabajando en alguna empresa y quieren montar su propio negocio, no renuncien a su trabajo. Monten primero su negocio con el tiempo libre, en las noches, en las tardes o el fin de semana, vayan montándolo, porque al principio los negocios no les van a dar dinero, o por lo menos no el suficiente para ustedes sostenerse. Es importante tener un sueldo, un salario que nos permita vivir, que nos permita hacer mercado, pagar los servicios, pagar el arriendo, y ya más adelante, cuando ese negocio vaya creciendo y llegue la posibilidad de que ustedes puedan vivir cómodamente con lo que les deja su negocio, ahí sí pueden renunciar a su trabajo o cambiarse a un trabajo que sea de medio tiempo, para que medio tiempo trabajen en esa empresa y otro medio tiempo más el tiempo extra que todo emprendedor debe dedicarle a su negocio al principio, se lo dedican a su marca. Este tiempo que transcurre entre mientras ustedes empiezan su marca y llegan a ese punto en donde ustedes pueden vivir de lo que les deja su empresa va a ser muy variable, va a depender de tu tipo de producto, de dónde estés ubicado, de cuáles sean tus estrategias de venta. Para que se den una idea, les voy a dar el ejemplo de Nocturno. Nocturno es mi marca, es mi empresa, es mi emprendimiento. Con Nocturno ya llevo 4 años en el mercado. Me demoré 6 meses en lograr ganarme mis primeros $100 con Nocturno, y en aproximadamente unos 8 a 10 meses logré alcanzar el punto de equilibrio. Quiere decir, el punto de equilibrio es ese dinero mínimo que necesitamos cada mes para poder sostener los gastos de nuestra empresa, sean cuales sean los gastos que tú vayas a tener. Ese punto de equilibrio es el dinero que te va a entrar, lo mínimo para poder sostenerlo sin que tú tengas que poner plata de tu bolsillo para seguir inyectándole a tu negocio. Superar ese punto de equilibrio me tomó aproximadamente otro año y medio más, y a partir de eso fue que empecé a ver un poquito más, cada vez ganancias más grandes, hasta el punto en que digamos que ya podría vivir de él, pero no completamente. Siempre sigue siendo una empresa que va en crecimiento. Nuevamente, los tiempos van a depender netamente del negocio que tú estés montando. Así que, en resumen, si vas a tener una salida laboral, sí, si logras manejar bien tu negocio y logras crecerlo, y también si logras crecerlo en un tiempo razonable, vas a poder tener una salida laboral. Eventualmente vas a poder vivir de él y no vas a tener que trabajarle a nadie más. Esta pregunta también es muy interesante. Daniela Pérez R pregunta: ¿cómo registro mi marca? El registro de una marca es un paso muy importante en tu empresa o emprendimiento, y debes saber exactamente cuándo debes hacerlo. Hay 2 cosas que debemos tener en cuenta para registrar la marca.
Una como tal es el registro de la marca, quiere decir que yo, Andrea Vergara, registro que soy dueña del nombre Nocturno Design Blog y este es mi logo y ninguna otra empresa puede tomarlo o puede utilizarlo porque ya lo registré y es mío, de mi propiedad. Es una parte de nuestro negocio. La otra parte es registrar tu empresa en la Cámara de Comercio de tu ciudad o de tu país. En cada país va a ser diferente. Aquí en Colombia se le llama Cámara de Comercio y funciona por regiones. Está la Cámara de Comercio de Bogotá, de Medellín, de Cartagena, y si tú quieres operar en un local físico, si quieres vender productos como tal, es importante registrar tu marca en la Cámara de Comercio. Para esto no es necesario tener registrado el logo y el nombre de tu marca, pero es importante para poder tener el permiso como tal de tener ese local y poder vender esos productos. ¿Qué implica esto? Que también vas a tener que empezar a pagar impuestos, posiblemente vas a tener que empezar a buscar cómo hacer la facturación electrónica para poder tener tus datos bancarios y contables al día frente a la DIAN, que es la empresa reguladora de impuestos acá en Colombia. Esto es un cuento que debes tener en cuenta si vas a tener un almacén físico. Ahora, el tema del registro de la marca y del nombre como tal es importante porque hay gente que simplemente se dedica a ver qué marcas hay por ahí que no estén registradas, van, hacen el proceso, lo registran y cuando el emprendedor o el dueño ya quiera registrar su marca se da cuenta que ya el nombre está tomado y estas personas lo que hacen es vender ese nombre muchísimo más costoso de lo que en realidad cuesta. Entonces debes tener muy en cuenta los tiempos oportunos para registrar tu nombre. En mi caso, yo decidí registrar el nombre Nocturno cuando vi que la plataforma de YouTube empezó a tomar fuerza y empezó a recibir muchas más visualizaciones y seguidores, y también teniendo en cuenta de que ya tenía el suficiente dinero para poder registrar la marca, porque registrar la marca es un proceso muy largo y es un proceso que va a tomar una buena inversión de dinero. Para algunas personas será poco, para otras personas va a ser mucho dinero. A mí me costó aproximadamente 1.500.000 pesos hacer todo el trámite. Les voy a dejar por acá la conversión en dólares para las personas de otros países, pero es importante que averigüen cuánto es que vale registrar la marca en sus respectivos países. Este proceso aquí en Colombia se hace frente a la Superintendencia de Industria y Comercio y es un montón de papeleo. Yo lo que hice fue contratar una empresa que se dedica a registrar marcas. Es una empresa de abogados que te hacen todo el papeleo, todos los trámites y tú pues no tienes que hacer nada básicamente. A mí esto me ayudó muchísimo. Esto no es publicidad para ellos, pero les voy a dejar aquí el nombre de la empresa que yo utilicé para registrar Nocturno. Se llama Provimarcas y han registrado pues muchas marcas aquí en el país. La atención, la verdad, me gustó, fue bastante fácil, bastante rápido, me ahorró tener que estar llamando y enviando papeles y todo eso. Ellos simplemente me iban avisando que tenía que enviar, me iban avisando sobre el transcurso de toda la operación y en aproximadamente unos 10 meses ya tenía oficialmente registrado el nombre de Nocturno. Como este es un proceso bastante largo y tienes que hacer una inversión, digamos que considerablemente grande en dinero, yo te recomiendo que pruebes primero tu emprendimiento y si duras más de un año con él y ves que es algo que tiene futuro, que te gusta, que quieres seguir dándole todo tu esfuerzo y todo tu cariño, ahí sí te recomiendo que averigües el proceso en tu ciudad para registrar tu marca. De lo contrario, antes de eso no. Sunflower Indie pregunta: ¿cómo manejas los pedidos de los clientes? Bueno, este es un tema también muy importante, saber manejar los pedidos de los clientes, ya sea que tú hagas prendas o cositas a pedido o ya sea que tú hagas producto y vendas y tienes que manejar el stock de tu almacén. Hay muchísimos software que nos van a ayudar a manejar el inventario y todas estas cosas. Te voy a dar 3 escenarios distintos de cómo podrías manejar los pedidos de tus clientes. El primero, súper básico, es que te hagas un cuaderno, si tú no eres muy de utilizar tecnología ni nada de eso, donde anotes el estado de cada pedido. Puedes poner el nombre de tu cliente, qué pidió, si ya lo pagó, si no lo ha pagado, cuándo se lo debes entregar y vas teniendo una lista de todo lo que ya hiciste y vas anotando a quién ya se le entregó, a quién se le debe, quién te debe dinero, etcétera. Vas anotando y vas subrayando los pedidos que ya están terminados. Esto mismo se puede hacer con la aplicación
aplicación de WhatsApp Business. Si tú quieres atender clientes por WhatsApp, que es la forma más fácil de atender clientes de forma digital, en WhatsApp Business te recomiendo que utilices las etiquetas para marcar los chats de tus clientes. Cuando manejaba el servicio de moldería tenía varias etiquetas para poder identificar el estado de pedido de cada uno de los clientes que manejaba. Tenía cliente nuevo, cotización pendiente, cotización entregada, el pago pendiente. Cuando un cliente me decía sí, quiero el producto, te voy a pagar, lo marcaba con pago pendiente para yo saber que es una persona que ya mostró un interés pero que aún no me ha pagado. Luego están los clientes que ya están pagados, los que ya se les entregó el pedido, los que ya se finalizó por completo el servicio, quiere decir que ya no tengo nada más que ver con ese cliente, los pedidos cancelados, y también tenía una etiqueta para clientes frecuentes. Esos clientes que volvían y volvían, ya tenían una etiqueta diferente para yo poder darles un trato más prioritario. Esa es una forma muy sencilla de manejar los pedidos y el estado de los pedidos de todas las personas, porque puedes filtrar por etiquetas y, por ejemplo, ver cuántas personas faltan por pagar y mandarles un recordatorio de hey, recuerda pagarme, ver cuáles son los pedidos que te faltan por enviar y revisar en tu lista, bueno, tengo que enviar esto hoy o mañana, ¿cierto? Y el tercer escenario es si tú manejas una tienda online o si manejas una tienda física. Es importante tener ahí sí un software de inventario. En mi caso yo manejo WordPress para tener la página de Nocturno y utilizo el plugin de WooCommerce, que es un plugin gratuito para manejar una tienda online. Este plugin ya viene con un sistema para rastrear el inventario de productos y te dice el estado de los pedidos automáticamente. Tú puedes decir, bueno, si yo hice 10 camisetas, entonces en el producto digo que solo hay disponible 10 y te va diciendo cuando ya está cortico el inventario. Tú puedes ver cuántas quedan, cuántas ya vendiste, cuántos clientes ya te pagaron o están pendientes por pagar. Nuevamente, es como lo mismo que mencionaba en el primer ejemplo del cuadernito, pero más sofisticado. Lo mismo cuando tienes un almacén físico para el sistema POS, que es el sistema pues de caja registradora. Normalmente para esos computadores con la caja registradora pues se le instala un software que también te maneja el inventario según las ventas que tú vayas registrando, te dice cuántas camisetas te quedan. Súper importante, no importa si tienes poquitos o muchos clientes, estar pendiente cada semana de los pedidos, de qué se entregó, de qué no se ha entregado, para evitar malos entendidos con los clientes y de pronto que se te olvide o que se te pase enviar algo a tiempo. Recuerden que es muy importante mantener al cliente feliz para que te pueda recomendar y te vuelva a recomprar en un futuro. Ese punto, Sofía DM pregunta, ¿cómo ver lo de los envíos, todos esos gastos? El tema de los envíos también es algo muy interesante, en especial si tú vas a manejar un producto físico que tengas que enviar, debes primero analizar, ¿lo vas a manejar de forma local en tu ciudad o vas a hacer envíos a todo el país o por el contrario vas a hacer envíos internacionales? Para estos tres escenarios tú vas a tener que hacer cotizaciones. Para los envíos locales, si tú no tienes mucho presupuesto, tú mismo puedes hacer los envíos a domicilio, puedes contratar un mensajero propio o puedes contratar una empresa de mensajería que te asigne 1 o 2 domiciliarios que se encarguen de repartir tus pedidos. ¿Qué puedes hacer cuando no tienes muchos pedidos a la semana para ahorrar el tiempo, no solo de ir a hacer el recorrido por la ciudad para entregar los pedidos, sino también para ahorrarte el costo en gasolina o transporte? Es organizar un día específico para hacer despacho. Por ejemplo, tú puedes decir todos los jueves se envían los paquetes que se vendieron esa semana. Entonces, si el cliente te compró el lunes, tú de una vez le dices los jueves hacemos los despachos. Así el cliente sabe que listo, que si haces el despacho el jueves, le va a llegar ese mismo jueves o el viernes, lo que sea. Para los envíos a nivel nacional es muy importante que tú cotices primero con una empresa transportadora. Normalmente los envíos con las empresas transportadoras salen relativamente costosos cuando tú eres un simple mortal que simplemente va a enviar un paquete a un familiar. Pero cuando tú eres un negocio, cuando tú eres una empresa, es importante saber que estas empresas tienen ciertos convenios según el volumen de envíos que tú vayas a manejar. Por eso en las empresas más grandes te dicen que envíos gratis a partir de compras de 150,000 o 200,000 pesos, o te dan unas tarifas de envío muy bajitas, como que el envío es de 5,000, cuando si tú lo vas a pagar por tu propia cuenta como un simple mortal te va a salir como en 15,000 pesos. Estas tarifas de envío tan pequeñitas es porque las empresas las contratan según el volumen de envíos que hacen todas las semanas. Así que es importante que tú visites varias empresas transportadoras y veas qué te pueden ofrecer según el producto que tú vas a manejar, el volumen y el
peso, claro está, a partir de cuántas cantidades pueden negociar precios y esas cosas, si ellos pueden poner el empaque o si te toca poner el empaque a ti mismo, para que no estés pagando una tasa más elevada por un envío que podrías reducir aún más, porque esto no solo te ayuda a tu producto, sino que también le ayuda al cliente. Y ya para los envíos internacionales es exactamente lo mismo. Según la cantidad de envíos internacionales que tú planees hacer, debes cotizar y llegar a un acuerdo con estas empresas transportadoras. Algo muy importante que te recomiendo cuando hagas envíos internacionales es tener presente el tema de las aduanas y los gastos o impuestos de importación y nacionalización de productos. Entre más fácil le hagas tú la vida al cliente, muchísimo mejor. Entonces, cuando vayas a cotizar envíos internacionales, asegúrate de preguntar si es posible pagar las aduanas o los gastos de importación de ese producto para que el cliente no tenga que resolver ese asunto por su cuenta. Por ejemplo, en Amazon ya hay algunos productos que dicen envío gratis a Colombia y hay otros que dicen te cuesta tanto más esto de gastos de importación. Quiere decir que ellos ya le pagan a las aduanas, tú no tienes que hacer ni el papeleo, ni ir a pagar, ni nada de eso, simplemente el producto te llega a la puerta de tu casa. En cuestión de envíos, entre más fácil sea, muchísimo mejor. Y con respecto al empaque, en este video de por aquí, donde hablo sobre tips para marcas ecológicas, te recomiendo que busques un empaque muy sencillo, que sea funcional, que tampoco sea tan costoso. Lo importante del embalaje es que proteja el producto mientras le llega al cliente, pero no es necesario invertir grandes cantidades en un empaque súper bonito, porque al final eso no es lo importante. Lo importante es el producto que le estás entregando. Espero que estos consejos y estas preguntas les hayan ayudado a aterrizarse un poco más. Muchas veces el miedo viene de la incertidumbre de no saber qué hacer primero o no conocer ciertos temas. Así que si les gusta este tipo de contenido y quieren saber más de emprendimiento, no olviden dar un like y dejar un comentario para yo saber que les gusta realmente este tipo de videos. Y por supuesto no olviden suscribirse y darle clic a la campanita de notificaciones. Recuerden, muchachos, que no siempre todo lo que hagamos nos va a salir bien. Yo tuve 2 marcas que fracasaron antes de tener Nocturno. Si quieren que les cuente de esa historia, también pueden dejarme un comentario. Y para que no se preocupen y sigan aclarando sus dudas sobre emprendimiento, les recomiendo que vean primero este video de los 6 pasos para crear tu propia marca, donde también aclaro muchísimas otras dudas, o les recomiendo la lista de reproducción de emprendimiento enfocado en costura, donde respondo cómo montar tu taller, ideas de marcas sostenibles, cómo emprender con poco dinero. También ahí encuentran el video de cómo costear sus productos. Yo les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.